Bueno, a ver, han cambiado muchas cosas, pero en el fondo tampoco han cambiado tantas. Seguimos haciendo el festival, es muy parecido al de hace 5 años, seguimos haciendo películas. Esto de que íbamos a salir mejores ya se ha visto que no. Y nada, pues aquí venimos con Rich Flu, exactamente 5 años después y con las mismas ganas. Y bueno, veremos qué pasa después en el estreno. Bueno, a ver, a nosotros nos encantan las paradojas sociales y bueno, tengo la suerte de trabajar con unos guionistas muy buenos, a uno de ellos, a David de Sola, se le ocurrió esta idea y dio un mundo en el que un virus que pudiera matar a las personas más poderosas y ricas del mundo pudiera ser factible. Yo, por mi parte, venía tiempo dándole vueltas a una historia sobre migración que se pudiera contar en primera persona, desde el punto de vista de una persona privilegiada del norte global y que en condiciones normales jamás sería discriminada ni perseguida. Entonces, bueno, con estas dos ideas empezamos a trabajar junto con Pedro Rivero, otro de los guionistas, en el guión, y para la última pasada incorporamos a Sam Steiner, que es un guionista, un amigo inglés, y así es como hicimos la película. A ver, hay un tema muy importante que tiene una cosa a destacar, que tiene la idea de David, ¿no? Este virus, si hay algo que nos han enseñado todas las crisis que hemos vivido hasta el momento, es que aquellos que más tienen, más posibilidades van a tener siempre de salir airosos, ya sea de una crisis climática, ya sea de una catástrofe natural, ya sea de una guerra. Entonces, claro, ¿qué pasaría si ese superpoder que ofrece a algunas personas la posibilidad de librarse de casi todo fuera precisamente lo que estuviera maldito, ¿no? fuera el problema? Esto lanza al planeta a una carrera por deshacerse de la riqueza, que obviamente colapsa todas las economías del mundo y provoca esta migración inversa. Pues todo influye, ¿no? Pero esta idea empezamos a escribirla antes de la pandemia. Justo después del estreno del Hoyo, en el año 19, empezamos con esta historia y de hecho el primer tratamiento lo terminamos en enero del 20, justo antes del estado de emergencia. No, es algo casual. Las películas se hacen así, hay unos financieros, hay unos bancos que articulan ese dinero y bueno, esta es la dinámica de... Al final siempre hay un banco en todas partes. Bueno, no es nuestra intención, pero al final nosotros tratamos temas universales con una estética o con una cinematografía contemporánea, y creo que ahí está el gancho, ¿no? O sea, hablar de temas que apelan a todo el mundo, que son debates que la humanidad lleva teniendo desde que nos pusimos en pie y que seguiremos teniendo, porque al final somos lo que somos y sí, estas son las temáticas que nos gustan. Bueno, a ver, la elección del idioma fue bastante natural porque es un viaje de norte a sur, empieza en Inglaterra, entonces ahí el inglés entra orgánicamente. Además, bueno, el inglés es la manera de alcanzar ciertos presupuestos o viabilizar ciertos proyectos y nada, pues fue bastante orgánico todo, ¿no? Se hizo en inglés y bueno, la experiencia de trabajar en inglés, bueno, uno siempre prefiere trabajar en alguno de sus idiomas. El mío, pues en euskera es mi idioma materno y en castellano también, obviamente. Pero bueno, ya está, te adaptas y lo rodas en inglés y bueno, es un idioma en el que me encuentro cómodo, no lo hablo bien ni mucho menos, pero sí, y trabajar con este elenco pues ha sido maravilloso. Mary Elizabeth Winstead, la protagonista, desde las primeras conversaciones que tuve con ella, mostró un gran compromiso con el personaje, una gran implicación con el proyecto, y luego con los ensayos, el rodaje, pues lo dio todo y aportó muchísimo al personaje. Lo mismo puedo decir de Tim Spall, de Lorraine Bracco, de Jonah Haverkin, de Dixie Gerrits, de Diana Essebe. Prácticamente todo el elenco se han dejado la piel y
ahí se ve, ¿no? Yo entiendo la producción cinematográfica como un arte colaborativo en el que se combinan los talentos de mucha gente, el trabajo de muchas personas, de muchos profesionales, muchas profesionales. Pero bueno, también te puedo decir esto del Hoyo 1 y del Hoyo 2, ¿eh? No sé si he sido yo el que ha tenido toda la suerte del mundo, pero estoy súper orgulloso del casting del Hoyo 1 y del Hoyo 2, de todas las actrices y de todos los actores con las que he trabajado. La verdad que han aportado todos muchísimo a las películas y bueno, me gusta trabajar colaborativamente, tanto con el elenco como con la parte más técnica también, con jefas y jefes de equipo. Y nada, una película se hace así, colaborando y trabajando en equipo. Bueno, yo creo que tiene la acción que tiene, ¿no? A ver, nos encantan las paradojas sociales expresadas en un contexto cinematográfico de películas de acción, thriller, fantástico, películas de género nos encantan. Hemos sido educados con las grandes películas americanas de acción de los 80, de los 70, y entonces lo que intentamos es un poco adaptar nuestro pequeño universo de paradojas sociales a esta estética más de gran producción. 53. 53 localizaciones, sí. ¿Ya ha habido plato? Sí. Todo lo de Buckingham, por ejemplo, se rodó en croma y se postprodujo después. No hemos rodado en Buckingham, sí. ¿Cuánto tiempo ha sido el rodaje? 53 días. 53 días, sí.